pueden ir haciendo su cuadrito y mientras tanto ya se los vuelvo a poner. Entonces, mientras que ustedes van haciendo ahí su cuadrito, de pronto no alcancen a ver los que están en celular, ¿no? Los que no alcanzan a verlo en el celular, pues no hay problema. Yo después les envío la fotico para que lo puedan pasar a su cuaderno. ¿Listos? Pero, ¿qué les voy contando mientras tanto? Mientras que ustedes van haciendo su cuadro, espero que presten muy buena atención. Recuerden que lo que hemos visto ya hasta el momento es que el número 7 es un número muy, muy relevante en Apocalipsis. Y aprendimos que el 7 significa completo o plenitud, ¿sí? 7 no es perfecto, sino completo. Entonces, hace 8 días vimos el carácter de Cristo en siete títulos que aparecen en Apocalipsis 1. Es increíble, ¿no? Cómo va saliendo todo, 7 estrellas, 7 candeleros, pero también empezamos a descubrir 7 características de Dios y recordamos que todo este libro habla de la revelación de Jesucristo. Así que si hubiera otro libro con el que quisiéramos evangelizar al mundo, serían los evangelios, pero Apocalipsis también serviría muchísimo, porque aquí está la revelación de Jesucristo, interesantemente. Dentro de lo que les compartí de la iglesia, y les voy contando, aquí vamos avanzando en el tema de la iglesia, es que recordemos que en Asia Menor, estas 7 iglesias no eran las únicas iglesias que habían. Habían muchas otras iglesias, pero ¿por qué son 7? Porque a través de estas 7 se va a transmitir un mensaje general completo para la iglesia, ¿sí? Entonces, por eso es que para hoy estamos haciendo un cuadro, porque la idea es que entendamos que el mensaje para la iglesia en Éfeso sí fue un mensaje específico para la iglesia en Éfeso, pero a la vez hace parte de un mensaje general que Dios quiere dejar para la iglesia, para todo el tiempo de la iglesia, mientras que la iglesia esté en esta tierra. Y eso va a ser desde que Jesús ascendió a los cielos, sabemos que desde allí, desde el Pentecostés, nace la iglesia, y la iglesia va a estar hasta el arrebatamiento. Estamos en el tiempo de la iglesia. Quiero que entendamos eso. Estamos en el periodo de la iglesia. Entonces, estos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, nos van a hablar a nosotros como iglesia. ¿Listos? Entonces, vamos a arrancar. Probablemente los que sí no estén mirando en computador no van a alcanzar a ver, pero voy a tratar de hacerles, cogí que no, tratar de hacerles sí, un zoom para que de pronto puedan ir viendo por pedacitos. Vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso. ¿Listos? Entonces, voy leyendo. Apocalipsis 2, verso 1, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, yo creo que más o menos ya cada uno tiene su cuadrito. Si no lo tiene, igual no hay ningún problema. Yo voy a ir diciendo las cosas mejor así, para que las puedan ir anotando. ¿Listo? Si no alcanzan a hacer el cuadro, pueden anotar todas las cositas así en fila y luego lo pasan a un cuadro bonito. No hay lío. ¿Qué me interesa? Que anotemos los aspectos que allí hay. ¿Listos? Entonces, vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Entonces, en el versículo 1 vemos la revelación de Jesucristo. Algo interesante, hermanos, es que si ustedes estuvieron juiciosos conmigo hace 8 días, vimos que en el capítulo 1 hay toda una revelación del Hijo de Dios, ¿sí? Sus ojos de fuego, su boca, bueno, sus pies de bronce bruñido, 7 características vimos, ¿recuerdan mis hermanos? Hace 8 días. Estas características se van a revelar como introducción al mensaje de cada iglesia. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto
esta parte de la revelación de Dios va a conectar o va a transmitir un mensaje que quiere darle a esa iglesia en específico. Entonces vamos a iniciar con la iglesia de Éfeso. Otra cosa importante que voy a mencionarles. Dijimos que las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia. Algunos pueden interpretar esto literalmente, que cada iglesia tiene un ángel, ¿sí? Y puede ser aplicable, no digo que no, ¿sí? Puede ser aplicable, porque así le dice el texto, escribe, por ejemplo, aquí en Éfeso, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Pero el significado de ángel es mensajero. ¿Qué significa la palabra ángel? Traduce mensajero, ¿sí? Esa es la traducción de ángel. Cuando toda la Biblia, cualquier parte de la Biblia vemos ángel, se traduce como mensajero, es un mensajero de Dios. Entonces algo interesante en capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis es que se puede interpretar el texto o la palabra ángel como pastor o el pastor de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea? La idea es que Cristo le habla al pastor de la iglesia de Éfeso porque él es la autoridad allí y él tiene la responsabilidad de transmitir ese mensaje, ser el mensajero de Dios para la iglesia en Éfeso. ¿Sí me hago entender? El pastor funciona como ángel, no porque tengamos alas, sino porque transmitimos un mensaje de parte de Dios. Entonces, para nuestro estudio, vamos a entender ángel como pastor, pastor de cada iglesia. ¿Listos? Entonces aquí en Apocalipsis 2.1 dice, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. ¿Listos? Así sería como se entendería. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente recordemos que el 70% de Apocalipsis es simbolismo del Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablamos del candelero, tenemos que pensar como los judíos del primer siglo. ¿Qué fue lo que ellos entendieron? ¿Sí? Entonces, lo que ellos cuando leyeron eso, automáticamente pensaron fue en el sumo sacerdote, en el tabernáculo. El tabernáculo tenía unos candeleros de oro. Y en medio de esos candeleros, el sumo sacerdote, por ejemplo, Aarón, los hijos de Aarón, y así la línea de los levitas y sacerdotes, el sumo sacerdote era el que pasaba entre los candeleros para encender las llamas del candelabro. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando aquí Jesús dice, porque él está hablando de sí mismo y habla de la característica que él tiene de ser el que tiene las 7 estrellas en su mano y de andar entre los candeleros, lo que está diciendo acá, o la traducción de esta visión o de este simbolismo, es que Jesús está diciendo, yo soy el sumo sacerdote. Y entonces, cuando estudiemos Hebreos, en otro tiempo, cuando estudiemos la carta a los Hebreos, entonces vamos a ver que Jesús es nuestro sumo sacerdote, porque Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Así lo dice claramente la Escritura. Lamentablemente, tengo que decir la verdad. La Iglesia Católica dice que la Virgen María es mediadora. Esto es una herejía, esto es una blasfemia y es una mentira contra la palabra de Dios, porque Jesús es el único sumo sacerdote. Y otra mentira que tiene la Iglesia Católica es que el sacerdote o papa se constituye como ese sumo sacerdote que puede mediar entre Dios y los hombres para perdonar pecados, lo cual Apocalipsis 2.1 está diciendo, eso es falso, porque Jesús es el único, es el sumo sacerdote, él es el que camina entre los candelabros del templo o del tabernáculo. ¿Listos? Ahora, esa es la revelación en Éfeso. Entonces, en revelación, sumo sacerdote, pueden colocar ahí en su cuadro, sumo sacerdote. Ahora, lo segundo son las virtudes. Entonces vamos a mirar cuáles son las virtudes de la iglesia de Éfeso. Entonces ustedes pueden anotar allí. La iglesia de Éfeso era trabajadora, era paciente, era
fiel y era sufriente. Esas 4 palabras pueden colocarlo ahí en virtudes de la iglesia de Éfeso. Trabajadora, paciente, fiel y sufriente. Voy a compartir el cuadro colectivo. De pronto algunos puedan alcanzar a ver para anotar. Sé que es más fácil viendo para poder anotar. Pero los que no pueden ver, hacen dictado conmigo. ¿Listo? Las virtudes de la iglesia de Éfeso. Dice en el versículo 2. Conozco tu arduo trabajo, ¿sí? Entonces es trabajadora. Paciente, dice, y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, a esto yo le coloco la palabra fiel. ¿Bien? Estoy colocando así palabritas en el cuadro, pues para que les quepa. Trabajadora, fiel, paciente y sufriente. Son esas 4 virtudes que tiene la iglesia de Éfeso. Entonces, hermanos, entendamos algo. Esta iglesia trabajaba duro, evangelizaban, salían, actuaban, discipulaban, oraban, mejor dicho, era una iglesia activa. También era una iglesia paciente, tenía paciencia, pero la paciencia no era permisividad de pecado, porque mire que la Biblia dice que es paciente, pero a la vez dice que no soportan a los malos. Entonces, mire lo interesante, aquí aprendemos sobre la paciencia de Dios. Una paciencia, ¿qué es? Es tener la capacidad de soportar las debilidades del otro, pero entendiendo que el otro está tratando de mejorar, ¿sí? O sea, uno ve el cristiano y uno lo ve que va mejorando. De pronto uno dice, ay, pero es que este no madura rápido. Bueno, no me interesa que Jesús aquí, esta iglesia de Éfeso se caracterizaba en que no se enfocaba en que madurara rápido, pero sí se enfocaba en que hubiera un crecimiento en la persona, ¿sí? Si no crecía, sino que empezaba a pecar, entonces no, un momentico. Y aquí paraban, porque decían, no soportan a los malos. Han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Y han sufrido, y han tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahora, la debilidad de la iglesia de Éfeso, sin amor. Esa es la expresión. Sin amor, eso es lo que quiero que anoten. La debilidad de la iglesia de Éfeso, sin amor. Entonces aquí ya aprendemos algo muy bonito, y es que uno puede como iglesia trabajar por amor a Dios, pero sin amor. ¿Sí? Podemos hacer cosas por amor al nombre de Dios o en nombre de Dios, pero hacerlo sin amor. Y este era el problema de la iglesia de Éfeso. Hacían muchas buenas obras, pero no tenían amor. Como diría Pablo en 1 Corintios 13, pueden tener profecía, sacrificar su cuerpo, dar de comer a los pobres, pero si no tienen amor, no son nada. Esto era Éfeso, la iglesia de Éfeso. Dios, Jesucristo, le exige a la iglesia 3 cosas. Eso está en el versículo 5. Recordar, arrepentir y obrar. La repito. Recordar, arrepentir y obrar. ¿Qué quiere decir esto? Dice la palabra de Dios en el verso 5. Recuerda. Cuando uno no pierde el amor, el primer amor o el amor, llámese en la iglesia, llámese en la pareja, todo es igual. La forma de recuperar el amor es recordar. ¿Sí? Entonces, cuando la pareja pierde el amor, porque cuando se pierde, entre comillas, cuando se pierde ese primer amor, ese amor romántico, ese amor de inspiración, cuando los problemas, empiezan a recordar más los problemas que las cosas bonitas. Entonces, por eso Jesús dice, recuerda, le dice la iglesia. O sea, en otras palabras, cuando tú sientas, y esto te lo habla a ti como iglesia, cuando tú sientas que no tienes ánimo, que has perdido como ese primer amor por Dios, porque muchos corren ese riesgo, Dios les dice, recuerden el día que los salvé, recuerden ese día en el que ustedes me aceptaron en su corazón, recuerden ese día cuando sintieron mi presencia por primera vez, recuerden. Lo segundo, arrepientan. Entonces, no solo recuerden, sino actúen. ¿Sí? Arrepiéntete, dice allí.
Y lo tercero, obra. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Éfeso? Que estaba haciendo obras sin amor. Entonces, ¿qué le dice Dios? Dios le dice, quieto, quédese quieto, deje de hacer obras. Primero recuerde el amor, despierte el amor. Y cuando despierte el amor, empiece a hacer las primeras obras. ¿Sí? Entonces, una enseñanza práctica aquí. Primero el amor y luego las obras. ¿Listos? Advertencia. ¿Qué pasa si no le hacen caso a Dios de arrepentirse? Bueno, dice la palabra de Dios en el versículo 5b, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué quiere decir eso? La palabrita para colocar en el cuadro puede ser apagar, apagar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede apagar una iglesia. Y esto es triste. Esto se puede representar de dos formas. Por ejemplo, en Puerto Rico, Meta, había una iglesia de Antioquía. Los predicadores que fueron no les gustó a la gente y quisieron que les cambiaran el pastor. Fue otro pastor allá en Puerto Rico. Se les cambió y tampoco les gustó ese pastor. Hubo un momento en el que Dios dijo, no van más pastores. Y esa iglesia se cerró. Este es un ejemplo práctico de lo que sería apagar una iglesia o apagar un candelero. ¿Cuál es la promesa para los que sí se arrepienten de la iglesia de Éfeso? Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Vida eterna. ¿Cuál es la promesa de Dios? Vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? Amén. Entonces, tienes que arrepentirte y tienes que vivir en el amor de Dios. Si hoy tú no estás viviendo en el amor de Dios, te digo de parte del Señor, el mensaje de esta carta para ti sería arrepiéntete. Recuerda el primer amor, arrepiéntete y haz las primeras obras y tendrás la vida eterna. Muy bien, nos vamos para la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Ya vimos cómo es el cuadro, ¿sí ven? Cada iglesia tiene una revelación, una virtud que el Señor, una revelación de Jesús. Lo segundo, una virtudes que Jesús les resalta. Lo tercero, unas debilidades. Después, unas acciones que deben hacer. Dios siempre le pide algo a la iglesia que haga. Sobre todo en sus debilidades, ¿sí? Si tiene una debilidad, no simplemente quédese débil, no. Hay una acción de cambio. Dios siempre va a pedir una acción de cambio. Después de la acción viene una advertencia, porque como hay algunos que no les gusta cambiar ni tomar acciones, entonces Dios tiene que advertir. Y para los que logren, siempre va a haber una promesa. Estas 6 cosas hay para todas las 7 iglesias. Entonces, el modelo es claro, entendido, y ahora nos vamos con la iglesia Esmirna. ¿Cuál es la revelación de Jesús para la iglesia de Esmirna? Dice el versículo 8. Yo soy el primero y el postrero. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué quiere decir esto? La revelación de Jesús en su carácter eterno. Jesús es eterno. Eso es lo que significa ahí. Él es el comienzo y Él es el postrero. ¿Se acuerdan que lo aprendimos hace 8 días con el alfa y el omega? El que estuvo muerto y vivió. Miren, hermanos, esto es hermoso para recordar. ¿Por qué Jesús es eterno? Porque Él murió en un madero. Duró 3 días enterrado, pero resucitó, resucitó. Por eso es tan importante la doctrina de la resurrección de Jesús. Porque si Jesús no resucitó, Él no sería Dios. Jesús no sería Dios, Jesús no sería eterno. Pero aquí Él es Dios. Jesús está recordándole a la iglesia que Él es eterno, que Él murió y resucitó. Ahora, la virtud de la iglesia de Esmirna, 3 parecidas a la de Éfeso: trabajadora, sufriente y fiel. Veamos qué dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, mire qué bonito. Por una parte, Dios les está diciendo, ustedes hacen buenas obras. Yo conozco tus obras, pero también conozco que has sufrido. Entonces, por eso está la palabra fiel. Fiel es aquel que no niega a Dios a pesar de la adversidad.
se mantiene fiel, se mantiene verdadero, se mantiene transparente, no es doble, ¿sí? Eso es fidelidad, ¿sí? Y sufriente, porque dice, y tu tribulación. Recordemos que estamos en el tiempo del año 90-96, tiempo del emperador Domiciano, que está teniendo una persecución muy intensa contra las iglesias. Entonces, por eso Dios manda estas cartas de parte del corazón de Dios para animar a las iglesias en medio de la tribulación. Y esta, la iglesia de Esmirna, se le va a catalogar como la iglesia mártir, porque es de las que más sufrió en ese tiempo. Y le dice, y tu pobreza, ¿sabes qué era lo interesante de esta comunidad? Que esta era una comunidad muy pobre, literalmente, ¿sí? El sector y la zona de Esmirna era una zona en la que los creyentes eran de muy bajos recursos, ¿sí? Comunidades de muy bajos recursos. En nuestro contexto hablaríamos de estratos muy bajos y hacía que su pobreza física le hiciera pasar necesidades. Pero Dios les dice, pero tú eres rico, porque es que las riquezas en Cristo son espirituales y son más importantes. Y después dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí está hablando de religiosos, aquí está hablando de la sinagoga. Recordemos que las sinagogas eran los espacios de culto en la época del Nuevo Testamento, ¿sí? En la época del Nuevo Testamento y en este tiempo ya no hay templo. El templo ya fue destruido en el año 70 por Nerón. Entonces, los únicos lugares donde tiene la gente para ir a escuchar la palabra, los judíos, es en las sinagogas. Pero esta sinagoga es una sinagoga de Satanás, un lugar donde Satanás reina, donde Satanás ataca y actúa contra la iglesia. Ahora, algo interesante de la iglesia de Esmirna, no tiene debilidades, o mejor, no se le mencionan debilidades. Y esto es muy bonito. Esto es muy bonito. Ahora, acciones. Versículo 10. Persevera. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Entonces, ¿cuál es la acción que le pide Dios a la iglesia de Esmirna? Aunque te estén matando, a mí también me mataron y yo te animo a que perseveres. Hermanos, de parte del Señor hoy les digo, perseveren en el Señor. Gracias a Dios, creo que ninguno de ustedes les están matando a sus familias como a estos hermanos en la fe te las mataban. Y a estas personas Dios les decía, perseveren hasta el fin, perseveren. Y no les da advertencia, porque es una iglesia fiel. Y entonces la promesa está en el verso 10, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿cuál es la promesa? Reconocimiento. Anótese en eso ahí bien puntual. Reconocimiento. Dios nos va a dar reconocimiento a los cristianos, hermano. Podemos decir gloria a Dios. Algunos cristianos se disfrazan de una falsa humildad y dicen, uy, no, eso Dios no reconoce porque nosotros no le merecemos ningún reconocimiento. No, Dios está prometiendo que nos dará una corona de vida. ¿Y la corona qué era? Era recordemos que en ese tiempo era una corona de hierbas, de plantas, del de laurel o de olivo, que se le daban a los que vencían, a los atletas que ganaban, ¿sí? Y entonces recordemos a Pablo cuando dice, yo he corrido fielmente, he corrido la carrera, he ganado, ¿sí? Entonces Pablo lo dijo, y si nosotros perseveramos hasta el fin, el día de nuestra muerte podremos decir, como Pablo, fuimos fieles hasta la muerte y Dios nos promete una corona. Nos vamos con la tercera iglesia, Pérgamo. La revelación de Pérgamo en el versículo 12. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Cuál es la revelación de Jesús en esto? ¿Qué tiene que ver la espada? Bueno, la palabra es soberanía. A la iglesia de Éfeso, Jesús se revela como sumo sacerdote. A Esmirna se le revela como eterno. A Pérgamo se le revela como soberano. ¿Por qué como soberano? Porque los soberanos romanos, los procónsuls y los líderes políticos de Roma,
habían dos categorías de empoderados, ¿sí? Unos tenían la autoridad de llevar espada y otros soberanos no tenían la facultad de cargar espada, ¿sí? Hace unos días hablaba con unas personas sobre el tema de los permisos para usar armas, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que allá se permite usar armas. Aquí en Colombia, solamente los militares, nadie más. En Roma, los que eran líderes políticos, habían algunos que tenían facultad de cargar espada y otros no. Los que podían cargar espada, ¿sí? El gobernante de un pueblo, de una región, que tenía espada, era porque tenía la autoridad legal para dar vida y para dar muerte. Entonces, cojan esa idea, ¿sí? Si voy muy rápido, porfa, me dicen, pastor, espera que no entendí esto. ¿Listos? Porfa, quiero que entiendan. Entonces, el líder político de la región, si tenía espada, el imperio de Roma le había dado facultad para dar vida y para dar muerte en su territorio. A cualquiera le podía matar. Entonces, cuando Jesús dice, el que tiene la espada de dos filos, es una figura romana, porque recordemos que la iglesia del primer siglo, todo este simbolismo, ellos no eran misteriosos estos temas. Para nosotros sí es como un poquito más complicado. Para ellos apenas leyeron Apocalipsis, lo entendieron súper claro. Y entonces, ¿qué fue lo que ellos vieron? Jesús carga la espada. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que cuando un soberano de Roma cogiera al cristiano y lo matara por orden del emperador diocesano, uy, se me fue el nombre, espérate que Domiciano, perdón, Domiciano, con la autoridad de Domiciano venía y iba a ejecutar con su espada a un cristiano. Jesús lo que les estaba diciendo es, recuerden que aunque el romano es el que los va a matar, encima de todos ellos estoy yo. Yo soy el que tengo la espada en la mano. ¿Y qué es lo que está queriendo decir? El romano no es el que tiene el poder de la vida y la muerte. Soy yo. Así que si mueren por mi causa, no os angustiéis. Yo soy soberano. Y aún en medio de su muerte, yo tengo control de todas las cosas. Entonces, aquí aprendemos algo muy profundo de esta iglesia para nosotros. Podemos ver cómo, si miramos hacia atrás a la iglesia de Pérgamo, podemos ver que a veces cosas malas Dios las puede usar para bendecir a otros. Porque estos cristianos que murieron, que sus hijos murieron, que mataron sus esposas, sus hijos, su familia, hoy en día, después de 2000 años, son una inspiración para nosotros como iglesia de perseverar en medio de las aflicciones. Si tienes aflicciones, hermano, mira hacia atrás, mira a nuestros hermanos de la iglesia de Pérgamo y di, Señor, ayúdame a ser fiel hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ahora seguimos. Entonces, estábamos en Pérgamo. Virtudes, fiel y sufriente. Debilidades, 14 y 15. Eran idólatras e inmorales. Entonces, en el verso 14 dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Sencillamente, ustedes van al libro de Números y van a entender esto. Allá en el tiempo de Moisés, hubo un hombre que se llamó Balaam. ¿Se acuerdan el que le habló la burra? Ese es Balaam. Y el rey era Balac. Y en ese tiempo, básicamente, lo que sucedió fue que este profeta, Balaam, hizo que algunos israelitas cometieran idolatría y fornicación. ¿Listos? No puedo ahorita entrar a ir a citar, pero para la iglesia del primer siglo esa historia era súper clara. Los invito a que la busquen en Números. Pero básicamente aquí la palabra de Dios nos dice muy claramente cuál era el enfoque. Y era,
a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto es muy profundo. ¿En qué sentido? El de comer cosas sacrificadas, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema central? El problema central de comer las cosas sacrificadas es que los cristianos, cuando se reunían con cristianos, esto habla de saber con quién nos relacionamos, ¿sí? Yo puedo hablar con uno que no es cristiano, pero no soy llamado a compartir con ese hombre no cristiano. Si yo me siento a hablar con alguien que no es cristiano, debe ser con el objetivo de evangelizarlo, no hay otra opción, ¿sí? Si es solamente de hablar por hablar, no, porque te va a contaminar. Este es lo que está hablando aquí. ¿Cómo o por qué? Cuando un cristiano se reunía con otro cristiano, ellos comían cosas sagradas, cosas purificadas, cosas limpias, ¿sí? Ustedes saben que la comunidad cristiana y la comunidad judía oraba por los alimentos, los santificaba. En el templo cuando comían, los judíos también, ¿sí? La comida para Dios, los sacerdotes, los levitas, todo esto era santificado, ¿sí? Pero los que no eran cristianos, ellos compraban su carne en la carnicería y la carnicería tenía toda su carnes, eran carnes ofrecidas a dioses, ¿sí? Hoy en día lo vemos, yo voy a comprar abastos y mucha de la papa que yo compro está ofrecida a otros dioses. Allá están con sus agüeros, con sus brujerías, con sus hechicerías, una cantidad de cosas, hermano. Por eso es que Dios nos llama a orar por las comidas, ¿sí? Porque aún la papa que traemos de la tienda y todo eso, hay cosas espirituales detrás de eso. Entonces, en el tiempo de la carta de Apocalipsis, ¿qué sucedía? El no cristiano tenía en su casa carne de la carnicería, carne ofrecida a sacrificio, a ídolos. Entonces, si yo iba a la casa de ese hombre a comer, entonces yo iba a tener que comer de esa carne de los ídolos. Y entonces aquí vemos cómo muchas veces el compartir o el tener compañerismo con gente del mundo nos va a contaminar. A la iglesia de Pérgamo la contaminó eso. Por otra parte, a cometer fornicación. Entonces estamos hablando de inmoralidad. Eran dos problemas que tenía esta iglesia. Vamos a seguir. Pérgamo. Entonces, la acción que Dios le pide a Pérgamo, versículo 16, por tanto, arrepentimiento. Aprendamos algo, hermanos. El arrepentimiento no solamente es para la gente que va a llegar a la iglesia por primera vez. Estamos hablándole de arrepentimiento a la gente en el parque. Pero aquí las cartas están hablándole de arrepentimiento a la iglesia. Entonces aprendamos algo. El mensaje de Jesús, como lo he enseñado varias veces, es una revelación progresiva. Algunos creen que en la iglesia hay algunas personas que no han nacido de nuevo porque todavía practican ciertos pecados. Yo la verdad no sé si han nacido o no han nacido de nuevo. Pienso que algunos sí han nacido de nuevo, pero se han dejado contaminar, como en este caso las iglesias de Pérgamo. Y Dios los invita a que se arrepientan, a que cambien. ¿Listos? La advertencia, si no se arrepiente, ¿qué pasa? Mueren. Verso 16b. Si no se arrepienten, vendré a ti y pelearé contra ustedes con la espada de mi boca. Entonces recordemos que la espada para el soberano, el gobernador, era muerte, podía matar y dar vida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? El que tiene la espada de dos filos. Si tú vives en obediencia y en santidad, vida. Si vives en pecado, muerte. ¿Qué escoges? ¿Listos? ¿Cuál es la promesa? Versículo 17. Cristo. En eso se resumiría. La promesa es Cristo. Aquí hay tres cosas que aparecen en este versículo un poquito raras, misteriosas, pero eso no tiene nada de misterioso. Dice, al que venciere, daré a comer el maná escondido. Cosa número 1. Lo segundo, que le voy a dar una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tres cosas van a recibir los que venzan. 1, maná escondido. 2, una piedrecita blanca. Y 3, un nombre nuevo. ¿Qué es esto? Listo. Para los judíos del primer siglo esto era fácil de entender. Para nosotros, como no es tanto, lo voy a explicar. ¿Qué es el maná escondido? Recordemos que el maná estuvo en el desierto en tiempo de Moisés. Fue provisión en el tiempo del desierto.
Cuando Jesucristo viene y multiplica los panes y los peces, Él enseñará que Él es el maná que descendió del cielo. Entonces, ¿cuál es el maná? Cuando dice que le voy a dar maná escondido, ¿a qué está hablando? Está hablando de que les voy a dar a Cristo. El Cristo oculto, el Cristo que todavía no conoce. ¿Sí? Promesa número 1. Promesa número 2, una piedrecita blanca. ¿Qué es una piedrecita blanca? Los atletas en el tiempo de los griegos, en esa época, cuando llegaban a la meta, no solamente le daban una corona, sino que también, la corona se le daban a los que ganaban de primer lugar, pero a los que cruzaban la meta se les daba una piedra blanca. Entonces es un simbolismo de decirle a la iglesia, persevera y llega a la meta. Si llegas a la meta, te voy a dar esa piedra blanca que le daba, como los que le daban a los atletas griegos. Y lo tercero, como una medalla. Muy bien, sí, como un estilo de medalla, una piedra blanca, que era la confirmación de que había cruzado la meta. Tercera cosa que aparece, porque me queda como 2 minuticos del Zoom, y esto fue todo por amor y en tu amor en letras, pero ahí básicamente vamos terminando por hoy, que es el nombre nuevo. Es un nombre. ¿Qué es el nombre? El nombre lo he enseñado en muchas cosas, pero el nombre va relacionado con la identidad, ¿cierto? El nombre va con mi identidad. Cuando Dios nos da un nuevo nombre, nos va a dar una nueva identidad. Estas tres cosas son Jesús. Jesús es nuestro maná. Jesús es nuestra entrada triunfal a la eternidad. Es ese cruce de la meta. Y Cristo es nuestro nuevo nombre. Amén. Cerramos con esto, mis hermanos. Esto fue Tu Amor en Letras. Queda menos de 1 minuto. Dios me los bendiga. Sigamos estudiando, porque dentro de 8 días cerramos el tema de las 7 iglesias. Porfa, aplicación. Escriban su aplicación. ¿Listos? Ya se corta, pero escriban su aplicación de una vez, mis hermanitos. Escriban su aplicación ahí en su cuaderno. De todo esto que aprendí, ¿qué quiero aplicar para mi vida? Dios, ¿qué aplico para mi vida? Amén. Yo veré con esa aplicación, el juicio. Los bendiga. Chao. Chao, chao. Chao. Bendiciones a Buenas todos. noches. Bendiciones. Recordamos que esto queda grabado. Pueden volverlo a ver después. Bendiciones.